Coordinación es que ordenan los estímulos que vienen de afuera, ¿sí? Bueno, la idea es generar una respuesta acorde al estímulo. Lo asocia, ¿sí? Que eso es bien filontogénicamente hablando, es más de los seres desarrollados, ¿sí? De las especies más desarrolladas. Pero sepan que todos están muy relacionados con la corteza cerebral y con la sustancia reticulada. Que la sustancia reticulada lo vamos a encontrar a lo largo de todo el tronco encefálico y en médula. Ya lo vamos a ver. Entonces, lo que nosotros tenemos es que el sistema nervioso lo podemos dividir en dos grandes grandes grupos. Uno que sería el central y el otro el periférico. Obviamente hablamos de sistema nervioso central, es aquel que se encuentra contenido dentro del neuroeje, ¿sí? De toda la parte ósea, todo lo que es el cráneo y el raquis. Y el sistema nervioso periférico es lo que vemos emerger de la estructura ósea. De ahí tenemos los pares craneales y los pares raquídeos. Para empezar a diferenciar unos de otros, acuérdense que los pares craneales son 12, del 1 al 12, y tenemos el primer par que es el olfatorio, el segundo que es el óptico, el tercero el motor ocular común, el cuarto es el patético troclear, el 5 es el trigémino, el 6 es el auditivo, el motor ocular externo, perdón, el 7 es el facial, el 8 es el glosofaringio, el 8 es el auditivo, el 9 es el glosofaringio, el 10 es el neumogástrico, el 11 es el nervio espinal y el 12 es el hipogloso mayor, ¿sí? Esos son los 12 pares craneales. ¿Por qué les decimos pares craneales o por qué los reconocemos como pares craneales? Porque emergen, o sea, los vemos salir de un orificio de la base del cráneo. Lo vemos salir o lo vemos ingresar, ¿sí? Acuérdense que puede ser motor, si es motor salen, si es sensitivo entra, y si son mixtos tengo el doble circuito. Pero lo importante es que lo vemos emerger de los orificios de la base del cráneo, a los pares craneales. En cambio, los pares raquídeos los vemos emerger por los agujeros de conjunción, ¿sí? Acuérdense de los agujeros de conjunción, que estaba formado por una vértebra suprayacente, una infrayacente. Tenemos el borde posterior del disco intervertebral. Hacia superior tenemos el pedículo de la vértebra suprayacente. Por debajo tenemos el borde superior del pedículo de la vértebra subyacente. Y hacia posterior tenemos las apófisis articulares. No forman parte de los orificios de conjunción las láminas ni las apófisis espinosas, ¿sí? Acuérdense de eso. Bueno. Opa. Cuando quieran hacer preguntas, ¿qué premio hay? Díganmelas, así no me meto en el chat y seguimos charlando. Bueno, para hablar del sistema nervioso tenemos que decir, bueno, que tenemos un polo cefálico y el polo caudal, que es lo que yo le estaba explicando recién, que puede ser mixtos, sensitivos o sensoriales. Vamos a meter un poquito más de ritmo. La forma más simple de cumplir la función del sistema nervioso, porque recibe por un lado y emite por el otro. Es el famoso arco reflejo. Se estimula un músculo
se estimula el tendón de un músculo y se genera la contracción. O sea, viene el estímulo por la vía sensitiva, hace sinapsis en el asta posterior y emite por el asta anterior, vendría a ser la acción. Es el famoso arco reflejo. Y esta es la gran división que uno le pregunta siempre en el parcial: cómo se puede dividir el sistema nervioso. Se puede dividir el sistema nervioso en central y periférico, o de vida, relación o vegetativo, pero en realidad podemos dividir el sistema nervioso central en aquel que está contenido en el cráneo y en el raquis, y lo que está en el cráneo va a ser el encéfalo, y lo que está del encéfalo, el cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral, y en el raquis va a ser la médula espinal, y el sistema nervioso que sale, que es lo que dijimos recién, que es los nervios raquídeos y los pares craneales, ¿sí? Bueno, ustedes ya saben esto de lo que es una neurona, ¿no? Ya me imagino que lo deben saber, así que no voy a hablar mucho de esto, pero siempre cuando hablemos de sustancia gris, vamos a hablar de cuerpos celulares, y cuando hablamos de sustancia blanca, hablamos de prolongaciones de fibras nerviosas, ¿sí? Cuando hablamos de columnas, es la unión de varias fibras que forman una columna, ¿eh? Así que así se va a ir formando la médula. Bueno, venimos tranqui, ¿no? Venimos bien. Las funciones generales del sistema nervioso. A grandes rasgos, la corteza es donde se inician las vías motoras, llegan las vías sensitivas, y bueno, y tenemos la emoción y la memoria. El tálamo, bueno, el tálamo, yo se los contaba a los chicos ayer en el práctico, el tálamo vendría a ser el centro del cerebro, ¿sí? Recibe todo lo que nos rodea, todo, absolutamente todo lo que es consciente, lo que nosotros tomamos como estímulo consciente y no consciente, pero todo lo que viene de afuera, todo, absolutamente todo, eh, hasta el dolor visceral, el dolor articular, el dolor de cabeza, el dolor de ovario, el dolor genital, el dolor de piernas, el dolor, todo va a hacer sinapsis, siempre tiene una estación en el tálamo, ¿sí? Y la particularidad que tiene el tálamo es esa, que si bien no puede recibir mucho estímulo de golpe constantemente por mucho tiempo. ¿Qué quiere decir? Que uno se cansa. O sea, yo estar hablándole a ustedes 5 horas, es muy probable que no me presten atención. Entonces, uno tiene que conocer la función del tálamo y respetarla. El tálamo tiene sus primeros 5 minutos, 6 minutos de recepción de todo lo que nos pasa, y después es como que va empezando a seleccionar el estímulo que quiere aceptar y el que no, pero ya después de 25 minutos aproximadamente ya no se cansa, no recibe más nada, y es donde ya perdemos la atención, nos distraemos, queremos cambiar de posición, nos queremos levantar, ponemos el visto en la cámara y nos vamos. Bueno, ese es el tálamo, que pone el freno a la atención y a la recepción de todo lo que nos pasa. Bueno, el cuerpo estriado lo vamos a ver con el tema de las vías, ¿sí? Las vías, y sobre todo con el movimiento involuntario. Está relacionado también con el tema de el Parkinson, ¿sí? Bueno, el cerebelo está relacionado con lo que es la sensibilidad profunda inconsciente y con el equilibrio. La sensibilidad profunda inconsciente es aquella que uno puede determinar
dónde tengo yo el tobillo sin mirarlo, ¿sí? Y qué posición tiene el tobillo sin mirarlo. Eso es lo que hace la sensibilidad profunda inconsciente. La Profe, sustancia reticulada ¿esto es sería lo lo que es que la es... propiocepción? ¿Cómo? Lo que dijo recién sería lo que es la propiocepción, la sensibilidad. Claro, exactamente, exactamente, la vía propioceptiva, exactamente. Eh, y después tenemos la sustancia reticulada, que es lo que es la conciencia y la vigilia. ¿Eh? Sepan que todas las vías eh, sensitivas, del dolor, del tacto, del gusto, todo lo que es, eh, como dice la temperatura, la propioceptiva, todas son vías ascendentes, o sea, empiezan fuera del raquis, ingresan al raquis y ascienden, pasan por el tálamo y terminan en la corteza cerebral. En cambio, las vías motoras son todas descendentes, ¿sí? O sea, una vez que llega a la corteza se encarga de coordinar, de integrar, de asociar y de emitir la respuesta. Entonces, esa sería la función de lo que es, para que ustedes más o menos empiecen a acomodarse de lo que es una vía sensitiva. El sentido es ascendente y si es consciente, sí o sí va a pasar por el tálamo. La única vía, la única vía que es consciente y no pasa por el tálamo, y esto se suele preguntar en la mesa de finales, es la vía olfatoria, ¿sí? Porque la vía olfatoria no llega al tálamo. ¿Mm? Así que eso para que ya tengan en cuenta, dentro de todas las vías que vamos a ver, hay una que no pasa por el tálamo y es la vía olfatoria, primer par craneal. ¿Mm? Bien. Bueno, esta en realidad fue una captura de pantalla que realicé cuando estaba escuchando una charla, que me pareció interesante ver cuando uno está, el mapeo cerebral, cuando uno está pensando, hablando, oyendo o viendo, que parte del cerebro es donde hay más actividad neuronal. Eso es lo que muestra esta imagen, por eso la puse. Era contarles uno nace o crece en la medicina sabiendo que los nervios no se reproducen, pero sí uno puede suturarlos, ¿sí? Y puse esta imagen para que ustedes, para contarles una, una cirugía que hice cuando estaba en cirugía general. Yo estaba como profe de anatomía en La Plata y hubo un accidente yo no sé mucho de automovilismo, pero un accidente en Santa Rosa, estoy hablando año 2003 creo, sí, 2003, y cuando se para el auto, el chofer baja del auto para abrir el capot para ver qué es lo que le estaba pasando y vino otro auto de atrás y lo atropelló. Pero la velocidad que venía hizo que las piernas salgan volando y la persona se quede apoyada casi sobre sus rodillas y cae al piso. Justo era un domingo y no me olvido más, era un domingo y era elecciones donde Macri se postulaba como intendente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y yo estaba haciendo la residencia en el Hospital Durán. Así que fue muy interesante cómo se trabajó en equipo, porque nos llaman por teléfono contándonos del accidente y que estaba viniendo en helicóptero. eh, Venía el paciente que estaba amputado de las dos piernas con un accidente y venían las piernas en una heladera al lado
y el señor entró en sillas de ruedas, y o sea, el hospital Durán está enfrente del Parque Centenario en Caballito, y del otro lado del Parque Centenario está el Hospital Naval, que tiene helipuerto. Así que el helicóptero bajó en el Hospital Naval y bueno, cruzó la ambulancia a todo lo que da por el medio del Parque Centenario. Ahora está todo vallado por el tema de la feria. Se puso una feria ambulante, todo, pero en ese momento había como un lago en el medio del Parque Centenario y todo un circuito. Bueno, la ambulancia atravesó todo el Parque Centenario, llegó al hospital. Yo lo recibí porque era la función del residente de primer año, recibir al paciente politraumatizado, y bueno, ingresó a quirófano. Lo que le hicimos fue injertarle las piernas, o sea, lo que se llamó al servicio de traumatología, se llamó al servicio de cirugía vascular, se llamó al servicio de cirugía vascular periférica, y bueno, ya estaban vendiendo a hacer los popes de cada servicio haciendo la cirugía, y entré yo como estudiante de anatomía. Me decían, vos, negrito, que estás en anatomía, no vas a dar una mano para reconocer qué músculo va con cuál, porque era un fleco de un lado y flecos del otro. Entonces había que anatomizar los músculos. A eso, la cirugía fue empezamos a las 1:30, 2 de la tarde, y terminamos 2, 3 de la mañana, 12 horas de cirugía. Y fue muy interesante porque primero lo que se hizo fue tutorizar los huesos. Tutorizar los huesos es atravesar con un tornillo el fémur, y con un tornillo la tibia del peroné, y con dos guías laterales se va ajustando y se van aproximando los cabos. Y una vez que están cerca, lo que hizo el cirujano vascular fue unir la arteria con la arteria, la vena con la vena, y el nervio con el nervio, ¿sí? A la altura del hueco popliteo. Y eso lo hizo de un lado, y del otro lado faltaba un pedacito de arteria, así que le sacó un pedacito de vena del miembro superior y se la anastomosó a modo de puente para compensar la falta de tejido en esa zona. Y bueno, a las 2 de la mañana terminó con lo que se llama ecodoppler positivo. El cirujano vascular tiene un aparatito que lo que hace es ver el flujo en la zona de la arteria y de la vena. Entonces se le puso el flujo, el ecodoppler, en lo que es la arteria pedia y la tibial posterior, y había flujo. Para nosotros fue una de las cirugías que más recuerdo, por todo lo que fue, todo lo que se movió, y ver un paciente que ingresa sin piernas, y todo el sistema en realidad funcionó tan coordinadamente, y después de 3 meses ver a ese paciente salir caminando, es todo como un shock para uno, que se puede hacer. ¿Cómo puede ser que camine? Bueno, la realidad es que se genera como unos puentes dentro del nervio en un tiempo determinado. No es que todas las personas que están amputadas se puede injertar una pierna, no, en un momento agudo, rápido, no se deja pasar mucho tiempo, y se puede generar ese injerto de miembros. Y el paciente se fue cambiando. No era una persona que caminaba cómodamente, pero tenía sus piernas y caminaba como si fuesen 2 bastones, pero se fue caminando. Así que eso es, empecé a estudiar un poquito el tema de cómo podía ser, y se genera la vaina de mielina que recubre nervios se puede regenerar y puede saltar el callo que se genera en la sutura, y generar como una especie de estímulo nervioso
saltando esa lesión, ¿sí? Así que se puede suturar un nervio. Bueno, esto ahora ¿venimos bien? ¿Venimos tranqui? ¿Venimos bien, chicos? ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe, bien. Pregúntenme lo que quieran, yo no estoy apurado, así que como ustedes quieran, ¿eh? Profe, yo quedé con una duda con respecto a las vías. Usted dijo que la única vía que no pasaba por el tálamo era la olfatoria, pero usted Ujú. hacía referencia a cualquier vía eferente como eferente, ¿no? No, las vías aferentes, conscientes, pasan todas por el tálamo. ¿Las cerebelosas también? No, esas son inconscientes. Las vías aferentes conscientes todas pasan por el tálamo. Ah, perfecto, muchas gracias. Todas. Salvo la olfatoria, que es consciente, porque uno es consciente de lo que del olfato, a no ser que tenga coronavirus, pero no pasa por el tálamo. Eso es lo que el concepto que quería decirles. Embrio no. No, esto más que nada va a ser cortito, no es nada, no es nada largo, simplemente es muy difícil hablar del sistema nervioso de movida si no entendemos un poquito cómo se formó, así que lo voy a pasar rápido, a ver, para que ustedes lo vean. Esta es la placa neural, un engrosamiento del ectodermo, se va generando este canal, lo voy a hacer rapidito, a ver, vamos a pasar por acá. Se empiezan a elevar los bordes del canal, ¿sí? Y luego queda como cerrado el tubo neural, y como ven, se empieza a cerrar del medio hacia proximal y distal, y todo lo que se va formando, los omitos se van formando también los músculos paravertebrales y los cuerpos vertebrales. O sea, en un primer momento yo tengo médula o sistema nervioso y médula que están como creciendo a la par, ¿sí? Pero luego, con el desarrollo embriológico, la médula se estanca a nivel de L2, pero como tiene su inserción en la parte distal a nivel del coxis, tiene dos ligamentos, uno que se inserta en la cara del orificio del coxis, uno se inserta en la cara posterior, y después tiene un ligamento reflejo que se inserta en los tegumentos del coxis. Cuando hay veces que atraviesa esos tegumentos y se forma el famoso quiste sacrocoxigio, que no sé si alguna vez escucharon hablar, pero son quistes que recidivan, son bolitas, es como un quiste que está en la zona del sacro, que a veces que uno lo reseca como un simple quiste, y a los 6 meses recidiva, y a los 3 meses recidiva, y a los 3 meses recidiva, y se operan 5 o 6 veces. Yo, una de las primeras cirugías que hice acá en la zona, cuando vine a vivir acá a Cipolletti, fue una reconstrucción por un quiste sacrocoxigio recidivado 7 veces, lo habían operado 7 colegas. No es que estaba mal operado, sino que la fisiopatología del quiste hace que se vuelva a generar. Hay que hacer como una especie de osteomía, o sea, hay que sacar un pedacito de hueso para sacar un poquito del coxis, para llevarse ese ligamento reflejo para que no se siga generando, si no se va a seguir generando. Y de tantas cirugías quedó un orificio enorme a nivel glúteo, y eso le tuve que hacer un colgajo de rotación para cubrirlo. Fue una cirugía, la tengo acá, una cirugía linda, muy linda. La verdad, además linda con la gente con la que operé. Bueno, estas son las codaduras. Bueno, mucho de esto no voy a hablar, pero bueno, sepan que distalmente
es angosto y hacia caudal, o sea, cefálicamente empiezan las dilataciones con la primera vesícula, segunda vesícula, tercera vesícula a formar el romboencéfalo, mesencéfalo y el diencéfalo con los hemisferios cerebrales. Bueno, esto es lo que le estaba diciendo. El prosencéfalo ya va a tener una zona media y los dos ventrículos laterales, ¿sí? Que van a ser el futuro hemisferios cerebrales. Luego vamos a tener el diencéfalo, que vendría a ser el cerebro intermedio, y lo que va a ser el tálamo y el cuerpo de Lewis y el locus niger. Y luego vamos a tener el mesencéfalo, que va a seguir llamándose mesencéfalo, y posteriormente va a formarse el romboencéfalo, que el nombre de romboencéfalo porque va a formar la protuberancia y el bulbo, y va a formar el cuarto ventrículo que tiene forma romboidal, ¿sí? Bueno, y esto en realidad, esta foto lo pongo para que ustedes vean cómo se va formando la médula. Acá tengo un dibujito más lindo. A ver dónde está. Ustedes vean, esto que parece una tontería, es lo más importante que tienen que saber de embrio. La placa evoluciona a canal, de canal evoluciona a conducto. El conducto se cierra, se separa del ectodermo y va a formar arriba placa tectriz y abajo placa basal, ¿sí? Las láminas fundamentales que están a ambos lados de la placa basal, va a formar las astas motoras anteriores. Y las láminas alares, que está a ambos lados de la placa tectriz, va a formar las astas posteriores. Y en el medio va a haber un surco, que es el surco limitante, que es donde van a estar todos los centros vegetativos de la médula y del tronco encefálico, ¿sí? Entonces, este es el esquema que ustedes tienen que acordarse de ver de lo que es la disposición de los centros motor y sensitivo. Esto es la formación de lo que es una hemimédula, cómo va evolucionando. Lo que está acá por debajo es lo motor, y lo que está por delante es la parte sensitiva, y esto es el ganglio raquídeo que tienen todos los ganglios. En la raíz posterior de los ganglios raquídeos siempre vamos a encontrar un ganglio, ¿sí? Bueno, acá mejor aún el esquema porque está mostrando la disposición de lo que yo le dije en lo que es las fibras motoras y sensitivas en distintas partes del tubo neural. En A podemos ver la disposición embriológica en el tubo neural, o en el tubo medular embriológicamente. Lo anterior es motor y lo posterior es lo sensitivo. Y el orificio del medio, que no les comenté nada, que es el canal central o el conducto ependimario. A nivel medular, ya vamos a tener que esta es la conformación de una médula, donde vamos a tener el canal central o conducto ependimario, las astas posteriores y las astas anteriores. Presentan una cabeza y una base. Una cabeza y una base. De ambas bases es como que chocan las dos bases y salen hacia el lateral una eminencia que es los cordones, cordón gris intermedio, que lo vamos a encontrar sobre todo en la médula a nivel de la médula a nivel dorsal, con los núcleos de Clerc, que son núcleos de la vía propioceptiva, como hablaba la compañera.
Bueno, acá tenemos, imagínense que este tabique uno lo abre como si fuese una nuez, uno lo abre y las astas posteriores se lateralizan y lo que va a estar en el cuarto ventrículo es la base de las astas anteriores, porque la cabeza de las astas anteriores se separan, la base de la cabeza se separan para formar lo que son los núcleos, o sea, las olivas vulvares a nivel vulvar y los núcleos pontinos a nivel protuberancial, ¿sí? Entonces, para que ustedes entiendan cómo viene, la médula viene todo el tubito finito abajo, sigue avanzando, se va engrosando, viene el conducto del epéndimo y después a nivel del bulbo se abre y forma el cuarto ventrículo, que tiene forma romboidal, donde vamos, ya lo vamos a ver, que tiene un surco medio, ¿sí? Que es el tallo del cálamo, y a ambos lados del tallo del cálamo vamos a encontrar núcleos motores, porque representan la base de las astas anteriores de la médula. No sé si me logro explicar, pero la médula tiene, el asta anterior tiene la cabeza y la base. Se habla de que el asta anterior tiene tres núcleos, uno anteroexterno, uno anterointerno y uno posterior. El posterior está relacionado con el asta intermedia, con los núcleos vegetativos, y el asta, y todo lo que son los núcleos de la base de las astas anteriores, son los núcleos donde están la primera neurona, en la zona neurona. En este caso, vamos a encontrar los núcleos de los pares craneales, porque ya estamos, este es un corte a nivel vulvar y este es un corte a nivel protuberancial, ¿sí? Entonces yo voy a ver que en el medio, bien contra el piso, a ambos lados de la línea media, no voy a tener la parte posterior porque esto está abierto, entonces estoy viendo la base de las astas anteriores a ambos lados en el bulbo. Acá es otro corte a nivel vulvar, porque estas son las olivas vulvares, y estos son los núcleos pontinos, que vamos a ver acá también núcleos de los pares craneales, ¿sí? Así que esto es para que ustedes comprendan un poquito cómo es la disposición o la configuración interna de bulbo y protuberancia. Lo vamos a seguir viendo, pero bueno, este es un esquemita para que ustedes vayan entendiendo un poquito por qué los núcleos están expuestos en el piso del cuarto ventrículo. Y luego tenemos el mesencéfalo, cómo se va formando, pero lo más importante es lo que tenemos acá, que es los pedúnculos cerebrales, que tenemos calota y pie, y luego tenemos los tubérculos cuadrigémenos en la zona posterior. Acá no vamos a tener más no vamos a tener más el piso del cuarto ventrículo, lo que vamos a tener acá es el acueducto de Silvio, ¿sí? Entonces el acueducto de Silvio va a atravesar el mesencéfalo y va a terminar en lo que es el tercer ventrículo, y va a formar el tercer ventrículo y los ventrículos a través de los orificios de Monro, los ventrículos laterales, ¿sí? Bueno, a ver. Entonces, profe, Sí. el acueducto de Silvio comunica el tercer y el cuarto ventrículo atravesando el mesencéfalo. Exactamente, lo dijiste más claro que yo. Lo dijiste clarísimo, ¿eh? Bien.
Seguimos. Me van parando y me van preguntando, sí, chicos, sin ningún problema. Bueno, continuamos con la embriología, no hablemos más de la embriología, pero estos son meningoceles que son incompatibles con la vida porque por ahí se pierde el líquido cefalorraquídeo. Si se pierde el líquido cefalorraquídeo, por ende, justo está pasando un avión. Por ende, no tiene líquido cefalorraquídeo del cerebro y se genera una hipertensión endocraniana, o vendría a ser que no se puede desarrollar el bebé, ¿sí? Vamos a seguir. Bueno, y esto es cómo se van formando el encéfalo, sigamos. Bueno, ya ahí nos empezamos a meter, chicos, con lo que es la configuración externa, ¿sí? Y lo primero tenemos que saber es cómo se forman el cráneo. Acuérdense que estamos hablando del sistema nervioso central, es todo lo que está comprendido dentro del cráneo y lo que está comprendido en el raquis. No vamos a hablar de vértebras ahora, porque supuestamente lo vimos en posición erecta, en primer parcial, pero tampoco vamos a hablar de macizo facial, tampoco vamos a hablar de base de cráneo, exocráneo, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es endocráneo, la parte interna. Exocráneo, supuestamente lo tendríamos que haber visto en el segundo parcial, que era de la base de cráneo hasta el diafragma. Así que uno da como que ya entienden un poquito lo que es la base de cráneo. Entonces, cuando hablamos de base de cráneo, tenemos que hablar de dos caras. Una exocranial y otra endocranial, ¿sí? Bueno, y esta es la formación, la base de cráneo, cómo se va formando también los huesos del cráneo. Y esto es lo más importante que ustedes tienen que conocer como médicos generalistas. Nosotros tenemos, cuando hacemos un tacto en un parto, tenemos que saber reconocer esta estructura que, ¿cómo se llama? Fontanela, ¿sí? Y esta es otra fontanela. La fontanela anterior y fontanela posterior. Tienen distintas figuras geométricas. Una es romboidal y la otra es triangular. ¿Por qué? Le digo que es importante reconocer, porque uno cuando hace el tacto antes del parto, tiene que reconocer estas dos fontanelas para saber cómo está viniendo el bebé. Si viene acostado o si viene al revés, con la cabeza mirando para atrás o para adelante. Entonces se hacen maniobras intrauterinas para rotar al bebé para poder sacarlo, ¿sí? Sepan que es normal esta disposición de la fontanela, pero lo que no es normal es que nazca sin fontanela, o sea, nazcan con el cráneo cerrado, ¿sí? Y cuando nacen con el cráneo cerrado, genera alteraciones y malformaciones del desarrollo, del cráneo. El cráneo lo modela el encéfalo, no el encéfalo está... no es que el cráneo modela el encéfalo, sino que es el encéfalo el que modela el cráneo. Entonces nosotros necesitamos que estén los huesos del cráneo separados para que el encéfalo pueda crecer y desarrollarse. Los primeros 2 años de desarrollo son fundamentales para que el bebé crezca en todas sus dimensiones el encéfalo, ¿sí? Entonces se necesita que las fontanelas no estén soldadas. Y si están soldadas, hay que desoldarlas.
¿sí? Tuc, tuc, tuc. Hay que desoldarla. Y como todo es prácticamente cartilaginoso, la parte ósea de un bebé recién nacido, es mucho más fácil de moldear el cráneo. ¿Mm? Y bueno, y esto es una calota vista de cefálico caudal, donde vamos a encontrar por delante, vamos a encontrar el hueso frontal, a ambos lados los parietales y por detrás el occipital, ¿sí? No vemos el temporal. Y cuando hablamos de base de cráneo, acá lo que quiero que se acuerden es que está en diagonal. Si ustedes ven la cara, la disposición anatómica es descendente, de anterior a posterior es descendente. Y tenemos una fosa craneal anterior, una fosa craneal media y una fosa craneal posterior. La fosa craneal anterior está comprendida entre la parte vertical del hueso frontal, bueno, la lámina cribosa del etmoides, a ambos lados los que son las apófisis orbitarias del frontal, y posteriormente delimita estos que son las alas menores del efenoides, con las apófisis clinoides anteriores. La fosa media esto prácticamente está formado por el hueso temporal, con el límite anterior va a ser el borde posterior del ala menor del efenoides, y el límite anterior está dado por lo que es el peñasco, ¿sí? Y de la pared posterior del peñasco encontramos lo que es la fosa posterior. Esto es como una escalera. La fosa posterior está más descendida que la fosa media. La fosa media, al igual que la fosa con respecto a la fosa anterior. Entonces, en un corte a nivel axial, yo si hago un corte horizontal, axial, y pasa por la fosa anterior, nunca voy a ver la fosa posterior. Sí puedo ver parte de la fosa media, pero no voy a ver fosa posterior. Si veo fosa media, puedo ver parte de fosa posterior y parte de fosa anterior, pero por lo general uno pide determinado corte para ver una estructura en alguna de las fosas en base a la clínica del paciente. ¿Mm? Bien, entonces lo que yo le decía, como uno puede dividir la base de cráneo en fosa anterior, en fosa media y en fosa posterior. La fosa, esta es la misma imagen, nada más con color, más linda. La fosa craneal media. ¿Sí? ¿Venimos bien hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bueno. Ahora yo le voy a mostrar, para descansar 2 minutos, 45 minutos hablando, esta imagen. Porque ustedes, lindo, es muy lindo lo que es diagnóstico por imagen, es muy lindo la resonancia magnética, de eso lo hablábamos ayer con los alumnos de la comisión, pero nosotros somos médicos generalistas o estamos formando médicos generalistas. Entonces ustedes tienen que saber que no todos los hospitales públicos cuentan con resonancia magnética. Y no todos los hospitales cuentan con tomografía. Entonces, ¿con qué cuentan? Con radiografía. Entonces yo les muestro esta imagen. ¿Ustedes ven algo en esta imagen? Hola, hola.
Se ve algo raro en el lado izquierdo. Un seno. A ver, yo pongo el mouse, ¿sí? Yo pongo el mouse. Del lado izquierdo sería este lado, Lado izquierdo del paciente, no, no sería el otro lado. de este lado. Sí, ahí. ¿Acá ves algo raro? Más abajo, no sé. ¿Acá? Sí, ¿No, por ahí. no puede ser que pareciera que una de las órbitas está como desviada? Fractura. Hay como más espacio entre la órbita que estás marcando y la pared lateral que entre la otra. ¿Hay más espacio? ¿En Quizá dónde no hay más está- espacio? ¿Con Ah, respecto a la línea media? ¿Esto con respecto a esto? no, hacia el otro lado, hacia lateral. De ahí hacia lateral y de la otra hacia lateral. Me parece como si estuviera desviada. No, pero es como que No parece que está está un bien poco centrado, parece. rotado un rotada la poquito. cabeza. Está así, parece que está rotada la cabeza, sí, sí. A ver si ven algo más. Los dientes. Yo quisiera que te faltara. Sí, sí, parece y es verdad, le faltan dientes. Muy bien. Pero bueno, Eh, ¿No le falta como la parte de la boca? le falta parte del maxilar, me parece muy bien. Ahí me está empezando a gustar. ¿Qué más pueden ver ahí? Hay una diferencia también como al lado de la órbita de que vemos acá a la izquierda, se ve como una zona más oscura y en el otro es como más amplio, no sé si... más ¿En hacia la esta o en izquierda. esta? ¿En esta? A la izquierda de lo que vemos. De como lo vemos, la izquierda, la otra. Esta. Ahí al costado hay como una mancha oscura, ¿cierto? Y del otro lado es como que eso no está bien delimitado. No sé. ¿Por acá? ¿Por acá Claro, decís? eso, pero del otro lado eso no está. O está como más ampliado, no sé si también porque esté rotada o... Eh, eh, no, eso está rotada la imagen. No me llama a mí la atención. Esta estructura que ustedes ven acá, ¿qué puede llegar a ser? Puede ser que está fracturado el hueso o algo así. a ver, ¿es una sutura? Esto, ¿qué les parece que hay? ¿Qué es? Porque esto, lamentablemente, chicos, ustedes van a ver esto. No van a ver la resonancia. Ojalá que sí, ojalá que haya en todos lados. Pero bueno, uno tiene que aprender a ver algunas imágenes de radiografía. Y paso. Puede ser, profe, que sea como un parche o algo así, porque ¿Cómo un bueno, no qué? sé, parece como un parche, como que da toda la vuelta así. Bueno, Como que, ¿qué cosa? como que tiene un ¿Esto? parche pegado, sí, no. ¿Un parche? No. Puede ser que No. la arteria temporal esté inflamada o algo así, o esté distendida y se vea la arteria. Esta en realidad es el surco de la meningia media, ¿sí? La arteria meningia media. Uno ve esto y ve del otro lado y se queda tranquilo porque no hay rotura. No se ve que esté una falta de continuidad o solución de continuidad que uno le llama cuando está roto. Se ve la meningia media de un lado y del otro, lo ve bien, no impresiona. Ve esta estructura ¿qué es para ustedes? Esto. El seno frontal. No, Bien, Sí. muy bien. ¿Y esto que ustedes ven acá? ¿Qué les parece que es? Los huesos nasales, ¿no? ¿Cómo? Seno paranasal. Los senos paranasales. No, los senos paranasales no, porque paranasales son los que están alrededor de todas las fosas nasales. Esfenoidal. Esfenoidal, muy bien. Bien.
y, ¿no? Bueno, miren, yo le voy a ayudar, así seguimos avanzando. Miren, acá tengo la órbita y acá tengo esta órbita. Está relacionado con la órbita, pero miren, acá tengo este triangulito. Este triangulito es el seno maxilar. ¿Bien? Y hay aire. Y en este lado no tengo aire. Parece que está rotado, pero además, ¿qué veo? Fíjense, el reborde orbitario de un lado y el reborde orbitario del lado contralateral. Acá hay una fractura del piso de la cavidad orbitaria derecha. A esto hay que agregarle la semiología del paciente para tener un poco el ojo más hinchado, un hematoma y demás, pero con una imagen así nosotros podemos determinar que tiene una fractura de piso de órbita, ¿sí? Profe, ¿y Sí. ese tipo de fractura haría que pase aire al espacio subaracnoideo donde está el líquido cefalorraquídeo? ¿Eso puede generar como burbujas o algo así? Como No, presión. en esta zona no voy a tener líquido cefalorraquídeo o pérdida de líquido cefalorraquídeo porque no tengo contacto con el sistema nervioso. El problema viene acá arriba, si se me rompe el techo. Entonces, por eso es importante determinar ante un politrauma facial o un traumatismo maxilofacial si hay una fractura en la órbita, ¿en qué pared de la órbita? Si es la pared interna, la pared externa, la pared superior o la pared inferior. En este caso, había sido un paciente que recibió un barrotazo con una barra de hierro para robarle, le pegaron y le hundieron el malar y le fracturaron el piso de la órbita. ¿Por qué se fractura, se fractura el piso de la órbita? Porque es la zona de mayor debilidad de la órbita. Si ustedes se acuerdan, las 4 paredes de la órbita, de la pirámide, el piso es la más frágil, la más cóncava y que encima presenta un surco, que es el surco del nervio infraorbitario, que lo vemos emerger después por debajo de las cavidades orbitarias. Entonces, esa pancita que hace el piso de la órbita y es tan delgado y encima tengo la presencia del nervio infraorbitario, hace que la pared sea la más débil y la más propensa a fracturarse en un traumatismo. Si a eso, como le digo, le agregamos un pedazo de hematoma en el ojo, algo que se llama enoftalmo, o como que el ojo está para adentro, el párpado caído, como el ojo más caído, bueno, ahí hay veces que lo que tenemos que hacer es una reconstrucción de piso de órbita con placa de titanio, ¿sí? Se pone una plaquita de titanio por vía subconjuntival y se resuelve la fractura. Pero puede esperar, se puede dar antibiótico, se lo deja expectante y no es nada complejo. O sea, no es nada complejo, no hay que alarmar al paciente ni al familiar, porque es una fractura de piso de órbita. Ahora vemos esto. ¿Ven algo acá? Y ahí se ve que tiene contenido en el seno. Ahora ya están mirando el seno de una. Ahora van y apuntan al seno de una. Sí, claro. Ahí tenemos fractura de ¿qué? De la pared anterior, ¿sí? Del seno. Y si tenemos fractura de la pared anterior del seno, ¿tenemos que preocuparnos o no tenemos que preocuparnos? Bueno, ya los voy a ir llevando, Profe, o sea, te preocupás, pero no es peor cuando hay una fractura en la pared posterior, porque ¿Cómo? puede ingresar. Se me O cortó, sea, se me cortó. O sea, ¿qué es peor cuando tenés una fractura en la pared posterior porque puede ingresar al cráneo? ¿Qué es peor? Perdóname, ¿qué es peor qué?
No te La escuché, No, pero no te escuché no te escuché la respuesta. era pregunta si era peor cuando se fracturaba la pared posterior del seno paranasal porque puede ingresar aire al cráneo. Claro, tal cual, tal cual. Eso es, fundamental. Eso lo tienen que saber de movido ustedes. ¿Mm? Bueno, a ver, voy a poner, a ver, ¿qué hice? Acá. ¿Ven ahí o acá? ¿Cómo? El tabique desviado, claro. Sí, tiene una flor de fractura, ¿no? Una flor de fractura en lo que es la parte nasal, ¿no? Fractura con hundimiento de los huesos propios de la nariz. ¿Me tengo que preocupar o no me tengo que preocupar? Y sí, porque le cuesta respirar, ¿no? Y bueno, pero yo te diría que lo podrías dejar internado en observación y ver cómo evoluciona, pero no es algo que tenga que salir a operarlo a las 2 de la mañana. No sé si me explico. Claro, con preocuparte te referís a si es una urgencia, así. Claro, claro. Si me lo tengo que tratar ya, o no. O sea, esto digo, es una fractura, un flor de golpe, imagínense, partes blandas, fractura, sangre, ojos morados. Uno se asusta, ¿no? Ahora, yo veo a este paciente. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué piensan? Debe tener alguna fractura en el cráneo. Debe Bueno, tener alguna fractura en el cráneo. Y yo les digo, ¿en qué fosa ustedes piensan que tiene la fractura en el cráneo? ¿Fosa anterior, media o posterior? La media, ¿o no? Parece la anterior, porque Anterior. Anterior. era el techo de la órbita. Claro, claro. Uno piensa que tiene una fractura en la fosa anterior, porque se acuerdan que dijimos que el límite era el frontal, hacia atrás teníamos el borde anterior del ala menor del efenoide, y hacia anterior tenemos la porción ascendente o vertical del frontal. Si tengo ambos ojos morados, y el traumatismo fue de frente, yo puedo sospechar una fractura de la fosa anterior. ¿Mm? Bien, ¿qué es lo que no le tengo que hacer a este paciente? Ahí tenemos otro paciente igual. ¿Qué es lo que no tenemos que hacerle a este paciente? Ah, miren, acá tengo otra foto. Uy, Y sería una fractura de la base media, ¿no? Cuando está en la parte a nivel de las orejas. me parece que me estoy quedando sin batería. Esperen que voy a buscar el cargador. Piensen,
Acá estoy, chicos. ¿Y? ¿Puede ser que tenga una fractura en el temporal? Muy bien. Volviendo a este tema, al tema de atrás. A ver. Volviendo a este tema. ¿Qué es lo que yo no le tendría que hacer a este paciente? Los famosos ojos de mapache. ¿Sí? Cuando uno se fractura la lámina cribosa o la apófisis orbitaria del frontal, se forma todo un hematoma, pero más que hematoma es líquido cefalorraquídeo. Y bajamos la cabeza al paciente y le sale rinorraquia, es líquido cefalorraquídeo por la nariz. Entonces, lo que no hay que hacerle es esto. ¿Qué es esto? Una sonda nasogástrica. Tal cual. Le pusieron una sonda nasogástrica adentro de la cabeza. ¿Qué va a hacer? Son cosas que pasan. Bueno. Seguimos con huesos del cráneo. ¿Les parece? De la médula. Bueno, hablamos de que tenemos 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y de 3 a 5 coxigias, y que la médula termina a nivel de L1, ¿sí? Borde inferior de L1. Esto nosotros lo tenemos que tener siempre en cuenta a la hora de hacer punciones de líquido cefalorraquídeo, y se toma siempre como referencia ambas crestas ilíacas y ambas crestas ilíacas y se hace un horizontal, paciente sentado, y se introduce una agujita y se puede sacar el líquido cefalorraquídeo. Como la médula, ya lo vamos a ver, acá está. La médula se estanca, termina en L1, ¿sí? O sea, termina acá, a nivel medular, termina en el borde inferior de la primera vértebra lumbar. Pero los nervios siguen saliendo por el orificio de conjunción a nivel lumbar y va formando como la cola de caballo, ¿sí? Los nervios raquídeos. Y luego tenemos el filum terminal, que es la inserción distal de la médula a nivel del coxis. Estas son las metámeras que tenemos de lo que es la metamerización de las vértebras, ¿sí? Cada vértebra tiene su arco reflejo. Y esto, lo que vemos acá a la izquierda de la imagen, es un cuerpo vertebral, y que se le saca ahí en esta imagen todos los cuerpos vertebrales para poder ver la médula, y siempre queda, la médula no tiene el mismo grosor que el conducto medular, ¿sí? El conducto óseo medular. Entonces, hay un espacio para que nosotros podamos tener ese movimiento y no colapsar la vértebra, ¿sí? No colapsar, digo, en la médula. Ese espacio, ustedes ya saben que la médula tiene 3 capas. Está protegida por algo que es rígido, fibrótico, que es la dura madre. Luego tenemos la aracnoides, que tiene 2 membranas, una pegada a la dura madre y otra pegada a la pía madre, y por ahí pasa el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Que sería la aracnoides. Y por debajo tenemos la pía madre, que es como que envuelve o tapiza a todo el sistema nervioso. Bueno, entre la dura madre y el conducto óseo espinal o raquídeo,
hay un espacio que se llama espacio epidural, ¿sí? Epidural, o sea, que está por afuera de la dura madre. Ahora, si yo quiero tomar, y ahí no hay líquido cefalorraquídeo. Ahora, si yo quiero tomar muestra de líquido cefalorraquídeo o poner anestesia en líquido cefalorraquídeo, tengo que introducirme al espacio subdural, por debajo de la dura madre, porque sabemos que por debajo de la dura madre está el aracnoides, que es por donde discurre el líquido cefalorraquídeo. Acuérdense que el líquido cefalorraquídeo, antes decían que circulaba entre el aracnoide y la pía madre, y en realidad se demostró que la aracnoides tiene dos capas, una superficial y una profunda, y trabécula, y por ahí discurre el líquido cefalorraquídeo. Entonces yo tengo una aracnoides externa y otra interna. Bueno, cuando atravieso la dura madre, ya estoy en el espacio dentro del aracnoides, y ahí puedo extraer el líquido cefalorraquídeo o hacer la anestesia que se llaman subdurales, ¿sí? O anestesia raquídea, que lo que logro es, en base a la concentración de anestésico que utiliza el anestesista, mejor dicho, el tipo de droga que utiliza, puedo hacer bloqueo específico puntual de las astas posteriores, de las astas anteriores, o puedo ponerlo de cúbito lateral al paciente y hacer que se duerma un solo miembro, o sea, que se duerma el miembro derecho, o lo puedo hacerlo rotar hacia el otro de cúbito lateral, y va a dormir, a generar la anestesia del otro del cúbito, ¿sí? Del miembro contralateral. O sea, yo le pongo la anestesia en espacio subdural y luego lo voy moviendo y voy generando ese adormecimiento de las raíces nerviosas de los pares raquídeos que yo quiero dormir, ¿sí? La cantidad de medicación que que el anestesista coloca, eso va a ir ascendiendo y va a ir generando la anestesia de distintos niveles medulares para generar una anestesia y yo poder realizar una cirugía intraabdominal, una cirugía de vesícula, una cirugía de hernia umbilical, una cirugía de apéndice, una cirugía de útero, una cirugía, se puede hacer. Si yo quiero hacer una cirugía, por ejemplo, mamaria, se hace el bloqueo, pero a nivel de los paras vertebrales altos, ¿sí? A nivel del plexo cervical superficial, a este nivel, y troncular de todos los espacios intercostales. Pero bueno, tiene un poquito más de riesgo y uno hay veces que prefiere no hacer ese tipo de anestesia porque, imagínense, 2 pinchazos cerca de la columna vertebral cervical, a uno le da un poquito de miedo y de respeto. Hablando un poquito de configuración externa de médula, acá tenemos las dos vistas, una anterior y otra posterior, y dentro de la médula, si ustedes pueden ver, tiene 2 engrosamientos, uno cervical y otro torácico, torácico bajo o toracolumbar. El primer engrosamiento está relacionado con ¿qué? Con lo que es la formación del plexo braquial, y el abultamiento o engrosamiento inferior está relacionado con la formación del plexo lumbosacro o tóraco lumbar. Entonces, vamos a encontrar en la cara anterior un surco medio anterior profundo, tiene forma de canal, y después 2 cordones laterales. Lo vamos a ver mejor en esta imagen, ¿sí? Y acá vemos también la descripción de la configuración de cortes axiales medulares. Lo más importante que tienen que acordarse es de lo siguiente. La cara anterior de la médula, vamos a tener esto que es el surco medio anterior, que es como un canal que llega hasta
lo que es la comisura gris, ¿sí? Hasta la comisura gris. Es un canal a nivel cervical, este es a nivel torácico, este es a nivel lumbar y este ya lumbar bajo. La disposición de las astas anteriores habla de mayor motricidad y a nivel torácico y cervical hablamos más que nada de la parte de los centros neurovegetativos, ¿sí? Que son las astas intermedias. Acá están los núcleos de Clark, que hablamos de que están en la zona lumbar, torácica, perdón. Entonces, la disposición o configuración externa de médula, lo que ustedes tienen que acordarse es de lo siguiente. En la cara anterior yo voy a tener el surco medio anterior. A ambos lados del surco medio anterior tengo el surco colateral anterior, por donde vamos a ver emerger la raíz anterior del nervio raquídeo. Y esto que se encuentra entre el surco medio anterior y el surco colateral se llama cordón anterior, ¿sí? Cordón blanco anterior. Entre el surco colateral anterior y el surco colateral posterior tengo el cordón lateral de sustancia blanca. Y entre el surco colateral posterior y el surco medio posterior voy a tener el cordón posterior. Que este cordón posterior a nivel lumbar es pequeño y porque solamente tenemos fibras de un solo tracto sensitivo y a nivel que vamos ascendiendo se van ensanchando, como yo le iba diciendo, se van ensanchando hasta que a nivel vulvar ¡tac!, se separan, se abren, ¿sí? Como un pimpollo, se abre. Entonces, acá yo tengo el surco medio posterior, que en realidad, a diferencia del surco medio anterior, ustedes lo pueden ver como un conducto, en cambio a nivel posterior es un tabique, ¿sí? Siempre cuando uno le hace que dibujen configuración interna de médula, hacen el surco medio anterior y posterior que son iguales y no, eso tiene que tener bien en claro porque estructuras del surco del cordón blanco anterior puede pasar al cordón blanco contralateral porque están unidos. En cambio, fibras de la comisura blanca posterior no pueden pasar al cordón posterior del otro lado porque tengo el tabique. Entonces no pueden atravesar el tabique. Si quieren hacerlo, tienen que ir y atravesar la comisura gris. Esto es para que ya lo tengan en cuenta, que estructuras que ingresan o que están en el cordón blanco posterior nunca van a poder ir al lado contralateral del mismo cordón posterior. Sí van a poder ir al cordón blanco lateral del lado contralateral, ¿sí? Entonces, la disposición externa de la médula es simple. Volvemos a repasar, surco medio anterior, surco colateral anterior, surco colateral posterior, por donde emerge el nervio, o por donde hace su aferencia, su eferencia y aferencia. Su aferencia, el nervio, la raíz posterior del nervio raquídeo, y el surco medio posterior. O sea, tengo surco medio posterior, surco medio anterior, colateral anterior y colateral posterior. Ahora, a nivel torácico y cervical, encontramos dos surcos más, ¿sí? Uno a cada lado de la línea media posterior, que son los surcos colaterales medios posteriores, que son estos de acá, ¿sí? El surco medio posterior, colateral posterior, el surco medio posterior, ¿sí? Que me divide los dos haces de Gold y de Burdach. Bueno, esto le estaba comentando recién, y esto es lo que nosotros vemos. El surco medio anterior,
emergen las fibras del nervio, de las raíces motoras del nervio raquídeo, y acá tenemos el ganglio raquídeo y las fibras sensitivas que ingresan por el asta posterior. A nivel de torácicas altas o cervical alto, vamos a encontrar cordones posteriores anchos, ¿sí? Porque vamos a tener los dos haces de la vía epicrítica, los de Gold y de Burdach. Los núcleos que ustedes se van a tener que acordar son estos. El asta posterior, digamos acá, el asta posterior, ¿sí? La cabeza del asta medular, no está en contacto con la superficie externa de la médula. Hay un espacio que se llama zona marginal de Lissauer. Esa zona marginal de Lissauer medular a nivel vulvar y protuberancial está dado por la raíz descendente y ascendente del trigémino. Pero a nivel medular vamos a tener la zona marginal de Lissauer. Inmediatamente por detrás de la zona marginal de Lissauer encontramos la sustancia gelatinosa se me tapa esto. Pucha, esperen, se me cambió de... Ahí está. Tenemos la zona marginal de Lissauer y luego tenemos la sustancia gelatinosa de Rolando, que es un núcleo de una vía. Luego tenemos otra sustancia gelatinosa central que rodea el conducto ependimario. Pero lo que ustedes se tienen que acordar es el espacio que se llama zona marginal de Lissauer, la sustancia gelatinosa de Rolando y la zona sustancia gelatinosa central. Y esto que ustedes ven acá, en la base del asta posterior, es el núcleo dorsal de Clerc, que es de la vía propioceptiva inconsciente. Esto es un esquema que si lo ven ahora van a apagar la computadora y se van a ir corriendo, pero más que nada es para que ustedes vean los fascículos de Gold y de Burdach, o de Gracili y Cuneatus, y estos son por donde ascienden. En rosa son fibras descendentes motoras, y en verde son fibras ascendentes. Ustedes van a tener que saber la disposición de estas fibras. Eso vamos a ver la semana que viene cuando veamos las vías, para ya no cansarlos tanto, pero esta es una buena imagen para que ustedes tengan de machete, saber que la vía sensitiva del tacto fino, de Gold y de Burdach, vienen por el cordón posterior, ¿sí? Y luego se van hacia lo que es el tracto espinotalámico lateral. Luego tenemos el tracto espino-cerebeloso anterior y el espino-cerebeloso posterior, que uno es cruzado y otro es directo. Luego vamos a tener la vía piramidal. Esta es la vía piramidal cruzada y esta es la rubroespinal, que eso tiene que ver con la vía extrapiramidal. Luego tenemos el haz espinotalámico anterior, está en el cordón anterior de la médula, y vamos a tener la vía córtico-espinal directa, ¿sí? Esta es la directa, esta es la cruzada, y luego tenemos los dos tractos vestíbulo espinal y tecto espinal. O sea, tecto espinal viene de los tubérculos cuadrigéminos, por eso es tecto espinal. Esto tiene que ver con la vía óptica, y el otro, que es medial vestíbulo espinal, tiene que ver con lo que es la audición, ¿sí? Pero lo vamos a ver cuando veamos vías. Esta es la disposición, ¿sí? ¿Podría utilizar tracto y haz como sinónimos? ¿Haz? Sí. Haz, sí, tracto o así, sí, ningún problema. Ya, ok. Gracias.
nada. Pensé que estaba hablando solo, porque como nadie escucha, nadie me dice nada, o lo estoy cansando, o se fueron y me clavaban el visto. Bueno, sí, seguimos un poquito más. Bueno, esta es la diferencia que hay entre lo que vimos recién de médula. Ahora pasamos un poquito a bulbo. Lo que yo no les comenté es cuánto mide la médula. O sea, volviendo a esta fotito, a esta imagen, la médula tiene por borde superior la decusación de las pirámides, que está a nivel del arco anterior del atlas. ¿Sí? Y inferiormente el borde inferior de L1, y luego llega con el filum terminal hasta el coxis. Mide alrededor de 42 centímetros. Una vez que terminamos la médula, pasamos a bulbo. Y siempre cuando hablamos de bulbo, nosotros le pedimos y les exigimos que hagan o que nos comentan algún corte axial de bulbo, porque es lo que ustedes en sí van a ver en una resonancia magnética cuando sospechen algún problema vascular o tumoral, porque el paciente con neuro habla, o sea, la manifestación neurológica es clínica. O sea, si ustedes conocen la neuroanatomía, van a saber dónde puede llegar a estar la compresión o la lesión o el tumor, y van a pedir el estudio preciso para verlo. Eso es lo lindo que tiene la neuroanatomía, ¿sí? Bueno, obviamente lo más importante que tiene el bulbo es desaparecen los cordones posteriores. Esto, como yo le decía, ya no hay más cordones posteriores, sino que se abren y ya están los núcleos. Y vamos a tener los haces, el entrecruzamiento de las fibras motoras, la decusación de las pirámides, y vamos a tener la decusación sensitiva, o de Wernicke. Y van a empezar a aparecer distintas formaciones. Dentro de estos entrecruzamientos sensitivos y motores se van a formar una cinta de un lemnisco medio o cinta de rail media, que es la decusación de las pirámides. Por detrás de esta, acá está, por detrás de la decusación de las pirámides vamos a encontrar las longitudinal posterior, que es la representación de las astas laterales de la médula, que va a formar parte de la sustancia reticular del tronco encefálico. La sustancia que hablábamos al principio, que era de la conciencia y de la vigilia. ¿Sí? Bueno. Este esquemita lo puse acá para que ustedes vean en la A cómo es la médula, cómo es la disposición en forma rayada, en forma horizontal, las astas anteriores, las astas posteriores con un puntillado, y todo lo que es vegetativo va a ser con las fibras verticales al nivel que vamos ascendiendo. Esto ya es bulbo, ya se separan la cabeza del asta anterior, se separa y van a formar las olivas, y las astas posteriores desaparecen y van a empezar a formar núcleos de la vía sensitiva. Y todo lo vegetativo se empieza a desarrollar y a tener un poco más de fuerza y de desarrollo, porque se empiezan a cruzar todas las fibras, tanto motoras como sensitivas. Por eso, si uno da fármacos para la sustancia reticular, vamos a tener alterada la sensibilidad y la motricidad, ¿sí? Eso es algo que ustedes tienen que tener en cuenta. Bueno, y esto es lo que recién hablábamos, de lo que es un corte a nivel medular de bulbo inferior, con la decusación de las pirámides,
acá con la formación de las olivas vulvares y el entrecruzamiento de las fibras sensitivas, y acá con la cinta de red media con lo que es el haz longitudinal posterior con la sustancia reticular. Acá vamos a encontrar los núcleos de los pares craneales 12 y 10. O es configuración 4, a ver, perdidos, pero estamos. Bueno, no estoy solo, bueno, eso me siento, estoy viendo el chat. Si vemos un corte de sistema nervioso en forma, una configuración externa del tronco encefálico, vamos a ver lo siguiente. Y voy a empezar por la figura de la derecha de la pantalla. Por debajo vamos a encontrar el surco medio anterior, pero como dijimos que la decusación de las pirámides es el límite superior de la médula, lo que está de la decusación de las pirámides hacia arriba es bulbo. Todo esto es bulbo. Entonces, ¿cuál es el límite inferior del bulbo? La decusación de las pirámides. Y el límite superior tengo este surco, que es el surco bulbo protuberancial. Entonces yo voy a tener la protuberancia, que tiene un canal en el medio, que es el canal basilar, fibras transversas, y a ambos lados vamos a ver emerger esto que es el nervio trigémino. Importante saber diferenciar lo que es origen real de lo que es origen aparente. El origen real es donde está el núcleo, donde nace el nervio. El origen aparente es donde lo vemos emerger o donde lo vemos ingresar al sistema nervioso, ¿sí? Entonces, acá lo que yo estoy viendo es el origen real, el origen aparente del trigémino, ¿sí? Con la fibra, la gruesa es la sensitiva, y la finita tiene que ver con el nervio, con el núcleo de masticador, de la masticación. Acuérdense que el trigémino inerva los músculos de la masticación. Entonces yo tengo protuberancia y bulbo. Dentro del bulbo, que dijimos que el límite inferior son la decusación de las pirámides, sigue el cordón anterior y se ensancha formando las pirámides vulvares. Por encima de las pirámides vulvares vamos a encontrar estos dos cablecitos que salen a ambos lados de la línea media por el surco bulbo protuberancial por encima de ambas pirámides, que es el sexto par craneal, el motor ocular externo. Si este es el sexto y sigo el surco, bueno, no hay que ser muy fenómeno porque el trigémino es el 5, este es el sexto, el que está por encima de la oliva vulvar es el séptimo par con el intermediario de Wisber, y luego tenemos el auditivo, el octavo par. Seguimos con el noveno par, ¿sí? El glosofaringio, el décimo par, que es el neumogástrico. Los dos, tanto el 9 como el décimo, son retroolivares. Luego seguimos con el nervio espinal, ¿sí? Y por último, el preolivar, el único que sale por delante de la oliva vulvar, es el hipogloso mayor, que muchos lo consideran como el primer par, el primer nervio raquídeo, porque sale ¿de dónde? Del surco colateral anterior. Pero ¿qué pasa? Está a nivel vulvar y por donde emerge, por orificio de la base del cráneo. Entonces es un par craneal. Par craneal. Entonces tenemos, resumiendo, tenemos surco medio anterior,
surco bulbo-protuberancial y pirámides vulvares. A ambos lados, pirámides vulvares, esta es la discusión de las pirámides, perdón. A ambos lados tenemos pirámides vulvares, por encima tenemos el motor ocular externo, surco bulbo-protuberancial, olivas vulvares, surco preolivar y retroolivar. Del preolivar sale el 12º par o hipogloso, y retroolivar sale de abajo hacia arriba el espinal, el neumogástrico, el glosofaringio. Luego tenemos el auditivo que sale del surco bulbo-protuberancial, intermediario, facial y motor ocular externo. Si damos vuelta, bueno, seguimos hacia arriba. Si seguimos en sentido cefálico, vamos a tener el surco pontocerebeloso, que me divide la protuberancia de los pedúnculos cerebrales. A ambos lados de los pedúnculos cerebrales encuentro esto que es el espacio perforado posterior. Luego vemos emerger estos dos cablecitos, que es el motor ocular común. Y por detrás, y esto es una característica, el único nervio que nace por detrás y envuelve los pedúnculos cerebrales son el nervio patético o troclear. Entonces yo tengo el tercer par acá, el cuarto par acá, el quinto acá, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. Pero me faltan 2. Bueno, acá tengo, miren, si yo sigo pedúnculos cerebrales, estos son los tubérculos mamilares. Por delante, esto vendría a ser parte de la hipófisis, y acá tengo el quiasma óptico. ¿El quiasma óptico con qué? Con las cintillas ópticas que se dirigen hacia posterior, hacia los cuerpos geniculados externos que están en la cara posterior e inferior del tálamo. Estas cintillas, entonces esto sería parte del segundo par, y el primer par acá lo tenemos, que es el nervio olfatorio. A ambos lados tenemos el espacio perforado anterior. Espacio perforado posterior y espacio perforado anterior. Estas son las cintillas externas e internas. La externa va al núcleo paramigdalino y va a buscar al hipocampo, y la interna se cruza a través de la comisura blanca anterior hacia el otro lado, y eso va a dar la vía, vendría a ser refleja. No llegan al tálamo, acuérdense, el primer par, segundo par, tercer par, interpeduncular, cuarto par, rodea los pedúnculos cerebrales, el quinto par es el trigémino, el sexto es el motor ocular externo, el 7 el facial, auditivo, glosofaringeo, neumogástrico, espinal e hipogloso mayor. Bueno, dicho esto, ¡ping! ¿Vamos bien? ¿Me siguen? Sí, profe. Intentamos, profe. Bien. ¿Vienen o no vienen? Sigo, Bien. Voy ahora a lo que es la cara posterior. La cara posterior, o sea, giro el tronco encefálico. O sea, yo lo estoy viendo en mi cara anterior, ahora lo voy a ver por la cara posterior. Y en la cara posterior yo no vería nada de esto porque yo tendría una mochila acá. O sea, en la cara posterior, ¿qué tengo? El cerebelo. Claro. Entonces yo, para poder ver lo que yo le voy a mostrar ahora, tuve que sacar el cerebelo, ¿sí? Entonces, lo que uno está viendo acá es de abajo hacia arriba. Seguimos la misma disposición que la foto de la derecha. Tenemos lo que es la médula, y a ambos lados de la médula los cordones posteriores se van bifurcando, se van abriendo,
y estos son los núcleos de Gol y de Burdat, donde están la segunda neurona de la vía epicrítica, una vía de tacto. Y acá se abren y me muestran el piso del cuarto ventrículo. ¿Por qué piso? Porque si yo tengo el tronco encefálico y lo acuesto, esto es anterior, esto es posterior, este es el picho, y acá arriba yo tengo el encéfalo, acá arriba yo tengo el cerebelo. Entonces ya saco el cerebelo, pero me queda el piso. El piso sería la palma de mi mano, que en realidad sería la cara posterior del asta anterior de la médula. No sé si me van siguiendo. Entonces, en la línea media voy a encontrar esta estructura que se llama tallo del calamus. A ambos lados del tallo del calamus, bueno, encontramos estas que son las barbas acústicas o estrías acústicas, que se dirigen hacia afuera y van a dar el nervio vestíbulo coclear, este de acá. ¿Está bien? Entonces, si uno se imagina, esto también actúa como un límite horizontal y me divide el rombo como si fuese el periné, un rombo en un triángulo superior y un triángulo inferior. En la línea media tengo el tallo del calamus. ¿Está bien? Ahora, miren la parte inferior, y esto es como para que ustedes ya más o menos se acuerden. A ambos lados de la línea media voy a tener la comisura blanca interna. Esta comisura blanca interna representa el 12º par, el hipogloso. Del ala blanca interna tengo la fobia gris, esta que está acá, que representa el núcleo del nervio neumogástrico. Y por fuera de la fobia gris tengo la sustancia blanca que se continúa con la de arriba, ¿sí? Que esto está relacionado con el nervio o con la vía vestíbulo coclear. Para ser más fácil, si el 12, el hipogloso, está cerca de la línea media, es el número 12, por encima voy a tener el número 6. Y esto, que es la eminencia teres o eminencia redonda, forma parte del núcleo del 6º par y del 7º par. Núcleo real del 6º y del 7º par, que forma la eminencia redonda. Si acá yo tenía el neumogástrico, lo divido por 2, me queda el 5º par, y acá voy a tener las fibras ascendentes, las fibras descendentes del nervio trigémino, ¿sí? Muy bien. Entonces yo tengo el 10 acá, el 5 acá, el 6 acá, el 12 acá. Y por fuera tengo una continuidad del auditivo, ¿sí? La vestíbulo coclear, que está en estrecha relación con esta estructura que es el pedúnculo cerebeloso medio y este pedúnculo cerebeloso superior. A ambos lados tenemos el velo medular superior que cierra esta estructura, que es el piso de cuarto ventrículo, y se continúa con esto, que es el frenillo de la válvula de Busen. A ambos lados de la válvula de Busen sale el patético o nervio troclear, que rodea el pedúnculo cerebral y lo vemos emerger a ambos lados de los pedúnculos cerebrales. Luego tenemos los tubérculos cuadrigéminos posteriores y luego tenemos los tubérculos cuadrigéminos anteriores. Y nos queda esta estructura, que es, esta estructura se llama glándula pineal. El velo medular superior con el frenillo se continúa y forma un surco medio, que es un surco medio y transversal que me separa los tubérculos cuadrigéminos derechos de izquierdos, pero además me separa, el transversal me separa en superior o anterior, inferior o posterior.
para que ustedes sepan, de acá los tubérculos cuadrigéminos inferiores, parte el brazo conjuntival hacia, ¿sí? Si es posterior, hacia el cuerpo geniculado interno. Y el tubérculo cuadrigémino superior parte del brazo conjuntival superior y se dirige al cuerpo geniculado externo. Acuérdense, A, E, P, I. El posterior va al interno, el anterior va al externo. Y esta estructura que está acá arriba, ya estamos con el diencéfalo, con el tálamo. Esto es la glándula pineal y, como decíamos, esto es el cuarto ventrículo, acá se estrecha y atraviesa el mesencéfalo a través del acueducto de Silvio y se abre en el ventrículo medio, en lo que es el ano, donde vamos a tener la comisura blanca posterior. Ahí lo vamos a ver. Bueno, más lindo todavía esto. Vengo con los cordones posteriores de la médula, ascienden y tengo estos dos ensanchamientos que son los núcleos de Gol y de Burdach, ¿sí? Se abre el acueducto de Silvio y me forma el piso del cuarto ventrículo. Tengo el tallo del cálamus, las eminencias redondas, ¿sí? La fobia gris superior y todo la comisura blanca externa que forma parte del auditivo. Luego tenemos esta ala blanca interna, que es el núcleo del hipogloso. Arriba tenemos del sexto par y del séptimo par, ¿sí? Por debajo tenemos el núcleo del neumogástrico. Y por encima tenemos el núcleo, esta fobia gris es el núcleo del de masticador. Si lo extrapolamos a esta imagen, que parece un embrollo, todo lo que es celeste, todo esto es la rama ascendente y descendente del nervio trigémino, ¿sí? Del nervio trigémino. Acá representa además sus tres ramas. Este ganglio de Gasser con sus tres ramas. Este es el nervio trigémino. Y acá tengo el núcleo masticador, ¿sí? Eso es para que ustedes vean la disposición del núcleo masticador, o sea, el 5, y abajo yo voy a tener el núcleo del décimo par, ¿sí? Que es esta zona que está acá. Esta zona que está acá, esta fobia gris, con esta fobia gris, este del 10, este del 5. Acá voy a tener el núcleo del motor ocular externo y el núcleo del facial que pega la vuelta y se exterioriza, ¿sí? Esto es la rodilla, la famosa rodilla del nervio facial. Externamente forman este abultamiento que es la eminencia teres o eminencia redonda. Bueno, esto es a nivel motor, ¿sí? Todo lo que son los nervios motores están representados en rojo a la derecha y en azul tenemos la raíz ascendente y descendente del trigémino, que lo vemos emerger por la protuberancia, pero también nos encontramos con otros nervios, que son los que van a darle, por ejemplo, al neumogástrico, que también es sensitivo, ¿sí? Y vamos a tener del glosofaringio, que también le va a dar sensibilidad a lo que es la boca y el istmo de las fauces. Este cordón descendente es el que se continúa en la médula con la zona marginal del Isauer. Entonces, la zona marginal del Isauer, a nivel medular, es la rama descendente del trigémino a nivel bulbar y protuberancial, ¿sí?
y todo lo que son la base de la médula, la base de las astas anteriores de la médula, como en el piso del cuarto ventrículo ya no tengo cordones posteriores y veo solo solo veo los núcleos que están en las astas anteriores, voy a ver los núcleos del neumogástrico y los núcleos del hipogloso. Uy, me pasé. El núcleo del neumogástrico y del hipogloso, que son los núcleos que tenemos acá. Los motores y los sensitivos los vamos a tener también lo vamos a tener con núcleo del tracto solitario, y acá vamos a encontrar uno de los grandes núcleos, que es el núcleo cardio-gastroneumoentérico, que es del nervio neumogástrico, que está relacionado con la coordinación de cardio, del corazón, gastro, de la secreción gástrica, neumo, de la respiración, entérico, intestinal. O sea, es como el eje del cuerpo. Esto, lamentablemente, el bulbo mide 3 centímetros y tiene por delante la apófisis odontoides del atlas. Entonces, cuando uno se fractura, el atlas se fractura hacia posterior y comprime el núcleo cardio-gastroneumoentérico y hace un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Bueno. 7 menos 5. ¿Les parece? A ver, chicos, ¿cómo estamos? Bien. Estamos bien, profe. ¿Descansamos 10 minutos, hacemos unos mates y seguimos? Sí, buenísimo. Dale, Sí. profe. Dale, no me dejen solo, yo sigo, Profe, antes de que se vaya, pregunta. ¿Eh? Al final en esta clase estaríamos viendo como lo de esta clase y lo de la próxima también, según cómo el cronograma. Estoy tratando de darle todo lo que más pueda. Ah, ya, ok. Bueno, hacemos unos mates y seguimos. A las 7. ¿Les parece? listo, Vale, profe. profe. Gracias. Vale.